Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando las mismas huevadas que ustedes, con la diferencia, señor. Carlos Torres Caro, abogado de Castillo, compara al Congreso con Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Hablan las mismas huevadas que ustedes. En plena sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República, durante el debate sobre la posible inhabilitación para ejercer la función pública del expresidente Pedro Castillo por 10 años, el abogado defensor del exmandatario, Carlos Torres, fue retirado del hemiciclo tras protagonizar un incidente verbal con los congresistas y compararlos con los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza. ¿Ustedes saben cómo Jorge Luna y Ricardo Mendoza lograron llenar el Madison en New York? Hablando huevadas como ustedes. Tras la intervención de Torres, fue obligado a abandonar el recinto por orden del tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López. Retírese usted, se terminó esto. Se le dio 13 minutos y no ha hecho la defensa adecuada. No voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento, exhortó López. Yo no voy a decir, señor, no lo voy a decir. Pero en la realidad, que el Parlamento está en un descrédito. Eso es una realidad. Yo no voy a decir que ustedes representan a nadie. Al 2%. Ese 2%, ¿cómo se va a comparar, señor, con el más del 50% que representa a Pedro Castillo? Yo no voy a decir, señor, que este es el peor parlamento que existe en nuestra historia republicana. En este contexto moral, señor, voy a ejercer una defensa. Porque, señores, yo quiero decirles algo aquí, ya que tengo la atención incluso del gabinete en pleno, que espero que estén escuchando. Me acabo de cruzar con el defensor del pueblo. Y puedo decirlo porque lo dijo públicamente. Dijo que era una arbitrariedad, una injusticia la detención del señor Pedro Castillo. Porque cualquier hombre, cualquier formado en derecho, sabe que lo que se ha hecho con el señor Pedro Castillo es una tremenda injusticia. Señores, yo les pido a ustedes que, como congresistas que son, den ejemplo moral. Todavía están a tiempo, tienen algunos meses. Por ejemplo, tienen ustedes a un influencer que se llama Curwen, un señor que ha salido a negarse a pasar la pauta electoral de sus partidos porque lo denigran. Imagínense ustedes, un influencer se niega a recibir 100,000 soles. ¿Para qué? Para que no le pasen, señor, las pautas nocivas de los partidos que hoy el Perú va a rechazar. Pero no solamente eso. Tranquilos, ya llegará su tiempo. También, señor, quiero hacer referencia que hay peruanos de abajo, señor. Hay peruanos de abajo que, así como Pedro Castillo, llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Y ustedes saben cómo lo han llenado? ¿Saben ustedes cómo lo han llenado? Hablando las mismas huevadas que ustedes, con la diferencia, señor. Señor abogado, retírese usted. Retírese. Se terminó esto. Se le ha dado 13 minutos y no ha sido absolutamente otorgada, no ha hecho la defensa adecuada. Se retira, señor. No le voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento. Se retira. Retírenlo. Bueno, amigos. Es el abogado Carlos Torres Caro quien ha ejercido la defensa. Prácticamente les ha dicho lo que millones de peruanos pues sentimos, ¿no? Y ahora pues lo están retirando. Bueno, ahí está. Este es
lo que está pasando en estos momentos en el Congreso para, bueno, ya está dicho, ¿no? Creo que los votos incluso ya lo tienen, es posible que lo inhabiliten a Pedro Castillo, así que sea la defensa, así baje pues Jesús del cielo, el Congreso tiene el control total y Pedro Castillo es un peligro para ellos, ¿no? Bueno, les ha dicho en su cara prácticamente, ¿no? Que hablan, güey, escuchemos. Para precisar que el señor abogado ha salido caminando por su propia voluntad, después de el agravio que ha cometido contra el Parlamento. Habiendo concluido con la intervención, vamos a proceder al debate. Se va a dar cuenta y correr traslado al Colegio de Abogados para que tome, de acuerdo a sus atribuciones, las acciones pertinentes. Este es el Congreso de la República. Y estos señores vienen acá, presidente, a buscar cámaras, a usar términos absolutamente incorrectos, que no se debe utilizar en ningún escenario, presidente, menos acá. Ese señor ha sido parlamentario. Y de lo único que me acuerdo de su triste paso por el Parlamento es que se dedicaba a tomar fotos de manera furtiva a sus colegas y estar pasando a la prensa. Ese fue su gran mérito en 5 años, presidente. Nadie más se acuerda de este señor que por esas tristes antecedentes. Viene acá a gritar, a faltarle el respeto. Y creo que faltarle el respeto al propio expresidente Castillo. ¿Cómo puede contratar un abogado de esta naturaleza, de estas características, que en los minutos, creo que 13 minutos que ha utilizado, no ha hecho ninguna defensa jurídica ni política del expresidente Castillo? De esa manera, evidentemente, no le hace ningún favor y no lo ayuda de ninguna manera. Entonces creo, presidente, que hay que rechazar de manera contundente, de manera firme, y decirle a la ciudadanía que no se deje sorprender por estas bravatas, por estas frases injuriantes, que lo único que hacen es degradar la política. Sí, presidente, es triste. Ahora ya sabemos a quién no contratar para una defensa, señor presidente, porque lo único que hace es más bien ha injuriado la propia Constitución, señor presidente, por la que fue electo el señor Castillo. Le ha dicho hija bastarda de la Constitución del 79 y ahí nadie se dio cuenta y no se lo paró. Pero efectivamente, como dice el congresista Saluana, fue congresista y su único paso, triste paso por el Congreso, fue tomar fotos y convertir esas fotos en otra cosa, porque informaba distinto de lo que ocurría realmente en esas fotos de sus propios colegas. ¿Saben por qué? Porque quería la presidencia del Congreso y lo que estaba haciendo es desvirtuar a los otros candidatos de la presidencia del Congreso que en ese viaje también estuvieron, señor presidente. Gracias por ver Televidente Peruano. No te olvides de darnos manito arriba y suscribirte. Eso nos ayuda bastante. Nos vemos en un próximo video.